Es autor del proyecto de diseño de materiales ápticos para la discapacidad visual, realizando propuestas para museos de la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara y Monterrey. Ha sido merecedor de la nota laudatoria por la Universidad Autónoma del Estado de México, de la medalla al mérito universitario por la UAM Puchimbo, obtuvo segundo lugar nacional en el concurso de investigación científica de discapacidad por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y la UNAM, y el segundo lugar nacional y mención honorífica en el concurso de mobiliario de madera por el PIB de la UNAM, y fue becario de CONACYT. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Pues el tema sobre el que platicaríamos el día de hoy es una charla relacionada con esta pregunta de cómo contrarrestar la precariedad de los egresados en un programa académico, ¿no? Sabemos que nuestra educación superior pasa por momentos difíciles, ya desde hace tiempo, no es una cuestión actual, sino se ha venido dando desde hace bastante tiempo, ¿sí? Y en relación a esta temática, pues estaremos haciendo una reflexión. Quiero hacer ahí el paréntesis, comentaba el doctor Mauleón el jueves pasado con la última sesión, decía, vamos a ver si nos dan una fórmula o una manera de cómo poder contrarrestar esta situación a nivel superior. Platicaremos precisamente a este respecto. Más bien estamos hablando de una reflexión relacionada con esta temática. Muchas gracias. El resumen, pues ya ustedes lo tienen, se los envió el doctor en relación a esta situación, ¿no? De cuál es la situación actual de las instituciones de educación superior, en relación a las propuestas más pertinentes para los programas de estudio, el modelo pedagógico que se está aplicando, que se aplicó, ¿sí? Que está vigente, y cuáles son los objetivos, cuál es la perspectiva en relación a la educación superior y sobre todo con relación a los alumnos, a los egresados, a los alumnos que están por egresar precisamente de estas instituciones de educación para insertarse en el mercado laboral. Comenzaríamos con esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué es la universidad? Bueno, podemos hablar primeramente que la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de universidad como una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes según las épocas y los países. Puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc. Para Delgado, la universidad debe ser parte del deber ser, lo que conlleva a la apropiación de valores y actitudes a la par de las habilidades y conocimientos disciplinares. Debiera ser también una prioridad para algunas instituciones, las que olvidan el mantener una perspectiva principalmente tecnócrata, neoliberal y funcionalista sobre la educación superior. La universidad es, asimismo, representante del gusto por la lectura, la pasión por el descubrimiento y el respeto por las aportaciones clásicas que pueden aún funcionar como adherencias lógicas en el cuerpo del conocimiento por apropiar. González, de la UAM, señala que la universidad moderna tiene 4 funciones principales: la investigación, en la que destacan los estudios, las indagaciones o las búsquedas a profundidad acerca de una materia en particular; la enseñanza, relacionada con sistemas o métodos para instruir; la educación profesional, como un conjunto de enseñanzas para capacitar al estudiante para el correcto desempeño de actividades profesionales; y la transmisión de una clase particular de cultura, en el que contemplan los conocimientos humanos,
los modos de vida y las costumbres en el contexto social determinado. Con el paso del tiempo, la universidad ha sufrido una decadencia, dado el desdén hacia el concepto de la universalidad, al pretender dejar fuera las materias de estudio de suma importancia. Cada vez son más los cambios que se realizan en los programas de estudio en las diferentes unidades de aprendizaje, dejándose de lado conceptos teóricos, los que forman parte importante del conocimiento y el quehacer de los estudiantes en el seno de la universidad. Así, la misma, como espacio de formación apta, requiere de la revaloración de las autoridades competentes que le den nuevamente la autonomía para establecer propuestas que cubran los objetivos de las distintas áreas del conocimiento humano y sus aplicaciones como actividades en el contexto social. ¿Qué busca la universidad? De acuerdo con el pasado modelo económico neoliberal de México, del que quedan remanentes, las universidades han planteado como objetivos los referentes a la preparación, instrucción, acreditación, calificación y entrenamiento de los estudiantes con miras a ofrecer profesionales que cubrieran principalmente las necesidades más apremiantes del sector empresarial. Así, estas tienen un papel complementario en las dinámicas sociales y del Estado mexicano. Mientras se fortalece el neodesarrollismo, se tendrán que buscar las bases para los nuevos modelos educativos del nivel superior. Sin embargo, es claro el papel que el gobierno tiene con las universidades al no proveer de fondos económicos que subsanen los problemas de muchas de ellas y de promover la mejora del sistema educativo nacional. Los requerimientos que las universidades exigen a sus estudiantes giran en torno a la capacidad del razonamiento, el aprendizaje y el pensamiento autónomo, el ser autodidactas, el tener el pensamiento crítico, llegar a una capacidad de análisis y de comprensión y generar habilidades intelectuales. Requieren también de estrategias, técnicas y dominios. Sin embargo, son pocos los estudiantes que logran estos cometidos fundados en el seno de las academias y el claustro de profesores universitarios. Aunque México es uno de los países que más invierte en educación, es también uno de los que menos resultados obtiene a favor de la educación a nivel nacional, lo que repercute directamente en el alumnado, ¿no?, con la consecuente deserción de cientos de jóvenes que con problemáticas diversas dejan la carrera para dedicarse a otras actividades, sobre todo de tipo remunerativo. Esto nos lo comenta el doctor Porter Luis en el 2007. Por otro lado, las ciencias, junto con la investigación, son un componente esencial y son al mismo tiempo detonantes para el crecimiento o el progreso de una nación. Corea del Sur, por ejemplo, invierte 4.23% del Producto Interno Bruto a la investigación, o Japón con el 3.29%, mientras México solo destina el 0.53% del Producto Interno Bruto a este rubro. Por ello, las ciencias, las artes y la cultura en general debieran ser aspectos prioritarios para el Estado y el desarrollo del país. Actualmente, el gobierno federal ha determinado suprimir los pagos a los investigadores de universidades privadas, entendiéndose como, entre comillas, austeridad que destruye, como Héctor Vera lo señala. De la misma manera, en muchas universidades no se da importancia al desarrollo de las artes, que sin duda alguna fomentan el crecimiento exponencial de la sensibilidad y la creatividad, que junto con la racionalidad generan procesos de cambio o de mejora desde la percepción de los estudiantes.
las artes se generan valores, se fomenta la creatividad y la imaginación de las mismas, convirtiéndose en un medio que se traduce en objetos para dimensionar la importancia entre la existencia del ser humano como ser vivo y su interrelación con todo lo demás. Las artes, sin duda, se transforman en instrumentos indispensables en cambio significativo del aprendizaje. Son parte de la transdisciplinariedad. Para ello, la educación se manifiesta como la instrucción que el docente ofrece a los estudiantes a partir de temas disímbolos. Para León, la educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición, es necesario considerar la condición y naturaleza del ser humano, así como la cultura en su conjunto y en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. Por tanto, habría que educar desde la alteridad, es decir, y como lo designa Lévinas, desde la disposición de trascender la propia visión del mundo y ver cómo los otros seres humanos desde diversas perspectivas, partiendo del conocimiento y el reconocimiento de su dignidad intrínseca. Asimismo, León señala que son muchos los beneficios que el hombre obtiene de su trabajo para el mantenimiento material de la vida, para proporcionarse seguridad económica, física, psicológica y social, para integrarse a otros y sentirse parte de la comunidad, que se ocupa de la vida, del adelanto material, artístico, científico, tecnológico, para la construcción de su estima y su autoconcepto, y para poner a prueba sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales, intelectuales, informativas y sociales. Y al final, para realizarse a plenitud en lo mejor de sus años. Por lo tanto, la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo del individuo como persona. Para llevar a cabo esta tarea, los docentes tienen que generar un cambio importante en la manera de enseñar para poder apoyar a los estudiantes universitarios para que comprendan los fenómenos de la misma manera como lo hacen los expertos en cada disciplina. De esta forma, las universidades buscan renovar sus métodos de enseñanza al reconocer la carencia de estudios y propuestas relacionadas con el cómo hacerlo, situación que empeora con el hecho de que se le ha dado más valor a las investigaciones que al proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de las universidades. Esto por los autores investigadores Ramsden y Sid en el 2009. De acuerdo con lo anterior, se plantea la pregunta entonces de cómo contrarrestar la precariedad de los egresados de un programa académico. Primeramente, habría que señalar que cada nuevo sexenio, la educación superior se ve presionada, dado los cambios impuestos por las nuevas administraciones en torno a la actualización de modelos curriculares y no permitir que los que ya tienen cumplan cabalmente con todos y cada uno de los objetivos planeados. Y más aún, que tengan la posibilidad de ser reestructurados con base a las observaciones realizadas en el área de trabajo. Es decir, que la interacción generada entre los alumnos y los maestros, así como los resultados obtenidos, sobre todo con los egresados y su inserción al campo laboral. Por otro lado, cada espacio universitario plantea al mismo tiempo adecuaciones a los planes de estudio de las unidades de aprendizaje de las licenciaturas
en torno a intereses internos, perdiéndose total o parcialmente áreas del conocimiento humano de suma importancia para los jóvenes en su preparación profesional. Por otra parte, los recortes presupuestales que se dan para las instituciones públicas de educación superior han provocado que éstas se enfrenten a una crisis financiera, no permitiéndoles cubrir la nómina de todo su personal docente, lo que ha dado como resultado que se modifiquen los planes de estudio para integrar 2 o 3 unidades de aprendizaje en una sola, o bien quitarlas de forma definitiva en la currícula de cada licenciatura. Lo anterior ha dado paso al despido de docentes de asignatura y al mismo tiempo a la sobrecarga de trabajo para los profesores de tiempo completo, perdiéndose también la posibilidad y la oportunidad para los alumnos de obtener conocimientos y las prácticas de aquellos que son especialistas en ciertas áreas y que imparten materias específicas. En esas circunstancias, para Díaz Barriga, es difícil disponer de un modelo educativo coherente que integre en su conjunto la visión institucional y no sean solo partes de un todo, muchas veces incongruentes entre sí. Más preocupante es cuando los docentes no comprenden el modelo, al ser ellos los principales actores que deberán aplicarlo, y el modelo educativo cuyas teorías y enfoques pedagógicos orientan a los docentes para poder elaborar los programas de estudios. Van de acuerdo entonces a periodos históricos y dependen así del contexto social del momento. Por otro lado, en muchos de los casos no siempre se aplican o se ponen en práctica las modificaciones que los nuevos modelos educativos señalan, por lo que estos quedan únicamente como requisitos de planes sexenales y en la práctica predominan las formas tradicionales de enseñar y de evaluar por parte de los profesores, quienes se resisten al cambio que el momento histórico y que el contexto social presentan. De esta manera, estos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje difícilmente se ven reflejados con los profesores y en el alumnado de las universidades. Por ejemplo, a partir de la pandemia se replanteó la manera improvisada en el proceso educativo, al pasar del trabajo presencial en las aulas a uno en el que tanto profesores como alumnos trabajan ya en una modalidad a distancia, la cual requiere del conocimiento y el dominio de las herramientas virtuales. Por su importancia, el replanteamiento de este debiera ser inminente por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal, y no esperar a retomar lo que había estado vigente hasta antes de este suceso. Por lo tanto, para Guzmán, los cambios en la docencia no se circunscriben únicamente a la actualización de determinada técnica didáctica o el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Implican confrontar las creencias que subyacen a la práctica docente, donde son sinónimos enseñar y exponer, para ayudar a los profesores a aceptar nuevos riesgos, abrirse a otras visiones de la enseñanza, hacer cosas que no hacían antes, volver a ser aprendices y mostrarse dispuestos a vivir nuevas experiencias educativas. Resulta importante se lleve a cabo un cambio de mentalidad en los profesores para cambiar la manera de concebir la educación. De esta forma,
Diversos autores como Schulman en el 86, Bandura, Ferreres, Invernon, Mackay, Weston, por ejemplo, establecen los campos en los que los profesores deben estar preparados, como son los siguientes: dominio amplio y especializado de la disciplina que imparte, dominio pedagógico general, dominio pedagógico específico del contenido, dominio curricular, claridad acerca de las finalidades educativas, ubicarse en el contexto o situación donde se enseña, conocimiento de los alumnos y de los procesos de aprendizaje, conocimiento de sí mismo, la autoeficacia por parte del profesor y la parte experiencial que el profesor pueda generar a los alumnos en cada una de las sesiones que se lleven a cabo al interior de las unidades de aprendizaje. Los puntos que fueron señalados, sin embargo, permiten manifestar la necesidad de generar propuestas y prácticas al interior de las universidades que faculten el crear proposiciones pertinentes para los programas educativos desde las demandas del mercado laboral y del contexto social. En México, como país en desarrollo, se requieren propuestas que ayuden a paliar el endeble modelo que no termina por cubrir las exigencias de una población joven en busca de oportunidades de estudio, que de por sí ya trae consigo fuertes carencias de aprendizaje y conocimientos derivados de la enseñanza en el nivel medio superior. Países europeos marcan las pautas que pudieran seguirse, ajustándolas a los contextos latinoamericanos, como es el caso de México. Tras un análisis, las propuestas generadas podrían ser de gran impacto en el sector educativo. Un ejemplo de estas prácticas sería el proceso metodológico denominado acompañados por el viento, de las investigadoras Begoña Piqué Simón y Ana Forés Miravalles, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Se parte de una propuesta de entornos y materiales para el aprendizaje. Entre otras, puede ser una manera de contrarrestar la precariedad de los egresados en las universidades. Esta propuesta metodológica se desarrolla en relación a lo que invita a explorar otros espacios fuera del aula y cuenta con unos recursos que establecen vías de comunicación para la construcción conjunta del conocimiento, o sea, entre los profesores y los alumnos. La metodología de esta propuesta sería que hay entornos de aprendizaje que por sí solos predisponen a la realización del planteamiento pedagógico propuesto. Cambiar el contexto de aprendizaje es a veces la clave para producir cambios significativos en el aprendizaje, aquello que a pesar de los años la gente recuerda porque fue algo especial e importante. Esta propuesta se puede hacer con diferentes colectivos de estudiantes. Nosotros, es decir, las investigadoras, proponemos formar pequeños grupos. Por ejemplo, es muy interesante con estudiantes de practicum hacer una sesión como mínimo de esta propuesta. Se trata de hacer un pequeño trayecto en velero con equipos de trabajo. En el entorno del velero, con el mar por delante, todo el mundo tiene una función, sin la cual el velero no llegará a buen puerto. Acompañados por el viento, es una propuesta de intervención socioeducativa para trabajar muchos aspectos relacionales y emocionales. En este caso, desde el marco universitario y desde la perspectiva del practicum. Se trataría de preparar la sesión al velero, clarificar las funciones de todos los miembros y realizar la salida. A continuación,
se debería analizar muy bien el papel de cada ocupante del velero y transferir esa experiencia a su práctica en la universidad, en el lugar donde se realizan las prácticas al interior de la misma. El objetivo sería desarrollar con los estudiantes habilidades de trabajo en el equipo ante la necesidad de formar parte de un grupo y de la integración de las funciones para poder llevar a cabo un proyecto conjunto. Las potencialidades, la riqueza del entorno, del velero, del mar, la ejecución real de una travesía, crea entonces un contexto innovador que sorprende por los altos resultados. Los roles del docente. Conocer el momento idóneo para realizar la actividad y crear las circunstancias propias para conseguir los mejores resultados. También observar la dinámica que se genera en el grupo durante la travesía y participar del equipo como uno más, además de dar y proponer pautas de análisis una vez finalizada la actividad. El rol del estudiante debe querer realizar la actividad y debe ir con una motivación participativa, abierta. Durante la travesía ha de ser el protagonista de la actividad. En el análisis debe aportar su perspectiva crítica, enriquecedora de la experiencia para poder transferir lo aprendido. Los requisitos: la actitud favorable de los participantes, el profesorado, los estudiantes, de aventurarse a una situación de aprendizaje nuevo, desconocido y colaborativo. Disponibilidad para romper esquemas respecto a un rol que asume cada uno de los participantes y partir del mismo nivel. Prevenir posibles incidencias e imprevistos en el desarrollo de la actividad y disponer de recursos materiales, naturales, económicos necesarios para llevarla a cabo. En este caso sería el velero, el mar y el presupuesto. Los ejemplos. Pueden ser muchos los ejemplos, desde el trabajo con universitarios hasta estudiantes de primaria, personas con discapacidad o con problemáticas diversas. El ejemplo fue con un grupo de estudiantes universitarios. La experiencia sirvió para hacer cohesión del grupo, reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo, hacer frente a las dificultades y elaborar conjuntamente un objetivo. En este caso, el puerto al cual llegar. Haré un paréntesis aquí en una cuestión personal. Durante el estudio del posgrado, tuvimos una experiencia similar en relación a esta que marcan las investigadoras en la Universidad de Barcelona, en relación a esta metodología que pudiese ser quizás innovadora para nuestros trabajos dentro de la universidad, en nuestro quehacer académico, en las aulas, ¿sí? Son muchos los factores que intervienen, por supuesto, para que la universidad no tenga, la universidad, sobre todo pública, no tenga un avance constante, ¿sí? Correcto, al paso del tiempo. Habíamos mencionado que los sexenios están marcando la ruptura de esa consecuencia que se va siguiendo al paso de los años en las currículas y en los modelos pedagógicos que se implementan en la universidad y en las diversas licenciaturas. Si bien hay una gran cantidad de elementos o de factores que intervienen para que esta situación se pueda llevar a cabo de manera correcta, nosotros, desde nuestro espacio de trabajo como profesores, que seguramente muchos de los que están ahorita presentes en esta plática se dedican a la docencia o a la parte de la educación, desde nuestra práctica o prácticas, desde nuestro lugar de trabajo, podríamos implementar algunas metodologías como la que nos señalan estas investigadoras en la Universidad
de Barcelona, haciendo más significativa la educación, ¿sí? Los conocimientos, la adquisición de los conocimientos y la interacción grupal, por ejemplo, que muchas veces marca el mercado laboral en nuestros egresados, ¿sí? ¿Cómo paliar esta situación? Bueno, tendría que ser, por ejemplo, una de estas maneras sería esta que nos proponen estas investigadoras, ¿no? Cómo contrarrestar la precariedad de los egresados en los programas académicos. Esta sería una forma, por ejemplo. ¿Qué demanda el mercado laboral en México? Inicialmente, mano de obra barata, conocimientos especializados en el manejo de software y disponibilidad por parte del empleado para un puesto determinado en la empresa. Nadorovsky señala que hay 3 fuentes que inciden en la política educativa de un país: el Estado, el mercado y la escuela. Así, las universidades deben dar prioridad a los fines y propósitos de la educación, es decir, cuáles son los fines y cuáles son los propósitos. Desde la práctica, los instrumentos y las técnicas, la prioridad de las universidades es la de proveer profesionistas que se adelanten a los requerimientos del mercado laboral. Para ello, debe posicionarse en el contexto social, observándose problemáticas económicas, sociales y medioambientales. A partir de esto, las universidades deben decidir cómo hacer las cosas. Las prioridades de la estrategia educativa nacional son la competitividad, la modernización y el eficientismo, de tal manera que los llamados aprendizajes significativos y o contextualizados se orientan a partir de criterios instrumentales, pragmáticos o de mercado. Por otro lado, los conocimientos de tipo axiológico a favor del medio ambiente y la equidad social apenas son tomados en cuenta, olvidando que la educación es una praxis humana donde más que hacer cosas, se pretende construir bienes morales y humanos que implican la reflexión, el conocimiento y la opción del valor. El bajo empleo, las pocas vacantes, los sueldos poco competitivos y la sobreoferta de profesionistas subempleados en otras actividades distintas a la formación profesional son elementos que participan en el reforzamiento de los programas que conforman la oferta educativa, dictando la formación de cualidades y competencias profesionales que reclama el mercado del trabajo. Sin embargo, los empleadores valoran como deficiente la formación del profesionista universitario, es decir, la consideran carente de los conocimientos y las capacidades desde las habilidades, el razonamiento y la solución de problemas que sus empresas requieren. La problemática referida a la vinculación y la pertinencia social de las universidades detona en 2 grandes problemas. Las instituciones no incluyen la formación de conocimientos y capacidades que el desarrollo integral del país requiere. Esa sería una primera parte importante, habría que tomarla en cuenta, ¿sí? Y número 2, tampoco se ajustan a lo que el mercado empresarial demanda, es decir, conocimientos y capacidades técnicas flexibles a los requerimientos de una empresa. Por otro lado, para los empleadores del mercado empresarial, los profesionistas que egresan de las universidades del país no son garantía para alcanzar estándares de productividad, competitividad
y eficiencia para la llamada sociedad del conocimiento. En este orden de ideas, o en relación a esto, sabemos de casos de profesionistas que aún estando con ciertos estándares de competitividad, ¿sí? Con altos estándares de competitividad, todavía o aún las empresas a las cuales ingresan los vuelven a capacitar para poder ser más competitivos en relación a otros egresados, a otros profesionistas de otros países o de otros lugares, de otras empresas, ¿sí? Entonces, esto todavía redunda en la relación de qué tan capacitado sale el alumno del entorno universitario y qué tanto tiene que volver a capacitarse al salir de la licenciatura o de una carrera determinada. Mejor aún, es el hecho de que aquellos que participan en el diseño y la ejecución de la política educativa nacional se enfocan al diseño de diagnósticos, reformas o nuevos planes y estrategias en un afán de subsanar las limitaciones o incongruencias del sistema educativo con el mercado laboral. Tras un círculo vicioso donde ni unos ni otros, es decir, universitarios, autoridades universitarias y empresas o empleadores, se comprometen a trabajar en el diseño de un proyecto de desarrollo orientado por criterios axiológicos a favor de una equidad social que garantice empleos suficientes, competitivos, y es a esa gran oferta de egresados universitarios. La solución se deja en manos del libre juego de la oferta y la demanda que presenta el mercado de trabajo. Quisiera entonces, haciendo un pequeño paréntesis a estas reflexiones en torno de cómo contrarrestar la precariedad de los egresados de un programa académico, hablarles en este momento acerca del área en la cual trabajo, la licenciatura, sí, el área de conocimiento de la licenciatura, que sería la de diseño industrial en el centro universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en Zumpango, en el Estado de México, sí, en este municipio. Esta licenciatura pues sería el punto de partida de la cual partimos para realizar algunas observaciones. Esta licenciatura tiene la exigencia que marca la sociedad actual, influenciada y producida directamente por profesionales en el diseño industrial. El diseñador industrial propone soluciones problemáticas del día a día, sociales, de trabajo, genera infinidad de propuestas de innovación en el área de la ergonomía, en el campo del diseño, en manejo de los materiales, plantea un universo de posibilidades para innovar el ámbito industrial. El diseño industrial resuelve necesidades, soluciona problemas, embellece el espacio. El diseño industrial es capaz de dejar un legado de la cultura material en las diferentes sociedades y sus entornos naturales y artificiales. Los escenarios para el aprendizaje requeridos son aulas, laboratorios, talleres, que por sí mismos permiten la realización de los planteamientos pedagógicos propuestos. Sin embargo, hace falta promover una serie de propuestas que coadyuven el aprendizaje de los alumnos de nivel superior con la finalidad de generar cambios significativos en su aprendizaje. Una de estas propuestas está relacionada con el intercambio de ideas y experiencias ligadas a las que los exalumnos comparten con aquellos que forman el quinto semestre de la currícula de la licenciatura.
De esta manera se manifiestan necesidades, problemáticas, técnicas, procesos, equipos, software, etc. Es decir, todo aquello con lo que los egresados están interactuando en el mercado laboral y que es representativo para la licenciatura en vías de obtener mejores resultados en su inserción al mismo. ¿Qué se busca generar en los alumnos? Un cambio de conciencia, entendida como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Con estas experiencias y el trabajo en clase para analizar también lo que conlleva la relación del Estado, el mercado y la universidad como actores de los modelos educativos y sus estrategias. Generar propuestas desde la alteridad, es decir, desde un principio filosófico de alternar o cambiar la perspectiva propia por la del otro. Por ejemplo, a partir de las propuestas del diseño inclusivo, establecer cuáles son los retos del mercado y, por ende, cuáles son los retos inmediatos y futuros del estudiante. Es decir, ¿qué requiere para insertarse en el mercado laboral? Por otro lado, y con esta información, los docentes también pueden establecer cambios sustanciales en los programas de estudio de las asignaturas correspondientes. Y si no todos, los parámetros están dados por los egresados, es decir, por la visión de la realidad, la experiencia, los requerimientos, el movimiento del mercado. ¿Qué información dieron los egresados? Los señalamientos giraron en torno a desarrollar un programa de estudios de la licenciatura en el que se consideraran ciertas materias o áreas de estudio, las cuales consideran que no solo son tan importantes como algunas otras. Ejemplo de ello son las materias en esta licenciatura de prosaica, poética, psicología del diseño, teoría del diseño o semiótica, y materias que debieran especializarse y contar con más semestres, como son programas de diseño de AutoCAD, Rhinoceros, SolidWorks o 3D Max. Desde la universidad se han realizado cambios para actualizar el plan de estudios de la licenciatura. Sin embargo, y a 5 años de este cambio, habrá que esperar los resultados que arrojen los instrumentos de investigación correspondientes, tanto con los egresados como los empleadores. Por parte de los mismos, de manera general, la contratación y el posterior trabajo con los egresados del Centro Universitario Zumpango de la UEMEX es aceptado y reconocido. Con base a estos datos, estudios profesionales de la UEMEX, se consideró pertinente que la universidad contara con otra modalidad de titulación a través de un diplomado superior de diseño 4.0, como parte del plan de estudios de la licenciatura en diseño industrial, para capacitar a los egresados en diseño industrial en vías de atender las problemáticas que las empresas enfrentan actualmente. Dado que en este ámbito a nivel global se requieren procesos innovadores en el área de la manufactura a través del desarrollo tecnológico, que permitan desarrollos productivos más óptimos y más competitivos. Para ello, las empresas incorporan modernos sistemas para lograr mayor capacidad productiva, de acuerdo a las demandas del mercado mundial. Por lo anterior, la industria 4.0 representa la innovación de nuevos procesos y productos a través de industrias inteligentes, totalmente ingresadas en redes de trabajo a lo largo de la cadena de valor, que propician nuevas formas de colaboración e infraestructura social. De la misma manera, la formación profesional del diseñador industrial tiene que reformarse y realizarse de acuerdo a las exigencias de la cuarta revolución industrial, lo cual demanda un diseñador holista, multidisciplinario y versátil, que aporte conocimientos y un aprendizaje creativo, híbrido e imaginativo para la generación de innovaciones que dinamicen a la sociedad y al mercado. Por lo tanto, el egresado de diseño industrial
deberá contar con los conocimientos relacionados con el control de calidad, líneas de producción, mantenimiento predictivo, gestión de equipos y proyectos, manejo del design thinking, entre otras habilidades. Desde la parte educativa, una disculpa, creo que esta era la diapositiva anterior y esta tiene relación ahora sí con la parte educativa. Para la UAM como para el Centro Universitario Zumpango resulta de suma importancia atender las necesidades de actualización técnica y creativa de los egresados de la licenciatura, por lo que el diplomado de diseño 4.0 ofrece a los profesionistas las competencias y habilidades necesarias para el acertado desempeño en el campo laboral. Asimismo, se desarrollan esquemas teórico-prácticos basados en la prospección de diversos escenarios. A este respecto, Escalante en el 2019 señala que algunos diversos aspectos que caracterizan al profesional de la industria 4.0 en su formación son el desarrollo de competencias para la toma de decisiones administrativas, creatividad, capacidad de resolver problemas. Asimismo, son afines características como las de dirigir proyectos en plantas, empresas, planear, seleccionar, adaptar tecnologías necesarias en los procesos productivos, aumentar la capacidad de producción, elaborar proyectos, impulsar la calidad de vida de la sociedad, considerando el análisis factible de la técnica, la economía y la sustentabilidad, aplicar la normatividad nacional e internacional, el entorno productivo y el compromiso de la conservación de los productos naturales, el desarrollo sostenible, formular proyectos considerando el mercado, la técnica, la administración y la parte financiera. En la parte disciplinaria, el diplomado de diseño 4.0 está orientado hacia la industria moderna, la cual sustenta el avance de sistemas, el Internet de las cosas, de la gente, de los servicios, sumando tecnologías de fabricación aditiva, impresión 3D, ingeniería, Big Data, analítica, inteligencia artificial, para trabajar de manera conjunta, generando cambios trascendentales en la industria de la manufactura en relación al consumidor y la manera de hacer negocios. La parte institucional. México figura en los primeros sitios que hacen destacar las diferentes áreas o las distintas áreas científicas y tecnológicas del país. Asimismo, la contratación de profesionistas llevada a cabo por las empresas extranjeras, las cuales consideran el alto nivel de conocimientos de los mexicanos en diversas áreas. De esta manera, el diplomado 4.0 va acorde a la creación de planes de estudio de posgrado como objetivos del Plan Rector del Desarrollo 2017-2021 de la UAM. En la parte económica, si bien existen otras instituciones de educación con opciones similares, este diplomado resulta de interés inmediato ya que se encuentra inmerso en el área geográfica de los postulantes y presenta costos accesibles y atractivos para quienes deseen ingresar al mismo. El perfil de egreso tendrá que ver con priorizar acerca de la funcionalidad del diseño industrial, observando las características de los usuarios, establecer niveles de aceptación por parte de los mismos en cuanto a los productos de conformación e innovar productos de diseño industrial a partir de procesos, sistemas y tecnologías actuales desde el desarrollo empresarial en los mercados. Por último, pues de manera rápida, ¿sí? Ya sin ahondar en detalles y especificación, hablaríamos de los módulos que conforman este diplomado, que es la industria 4.0, design thinking y diseños de servicios, diseño industrial y mercadotecnia, gestión de organizaciones y diseño industrial con responsabilidad social. De estos, el que nos interesaría sería el módulo 1 con qué es la industria 4.0, por qué una revolución, las ideas, las plataformas tecnológicas, la industria 4.0 en México y diversos casos a manera de ejemplo.
Para finalizar esta presentación, que tiene que ver precisamente de esta precariedad de los egresados en los programas académicos en una universidad, en una institución de educación superior, estaríamos terminando con este breve resumen presentado, ¿sí? Entonces tendríamos la pregunta de cómo contrarrestar esta precariedad de egresados en un programa académico. No hay una respuesta tajante, no sería yo quien o no me atrevería inclusive a formular una respuesta directa en relación a esta pregunta, ¿sí? Cada uno podría generar una respuesta personal o particular. A partir de este análisis que realizamos a lo largo de esta hora, ¿sí? Pudimos ver diferentes elementos que intervienen para que en un momento determinado cada uno de nosotros, quienes nos dedicamos a la educación superior, quienes trabajamos en el seno o en el entorno de las universidades en nuestro país, pudiésemos proponer y responder desde nuestros personales puntos de vista. Sin embargo, hablamos, por supuesto, de qué es la universidad, ¿no? Fue un primer punto de vista, un primer acercamiento para entender exactamente o aproximadamente qué sería la universidad como concepto en el entorno social y como parte de la educación en nuestro país. ¿Qué busca la universidad? ¿Sí? También estuvimos hablando acerca de estos parámetros, de estos puntos, de estos aspectos que la universidad busca en relación a los estudiantes y cuál es el desempeño que ella requiere al interior de la misma para las diferentes dinámicas en relación a las unidades de aprendizaje en las diferentes o diversas licenciaturas. ¿Qué demanda del alumno? También ya lo estuvimos comentando, ¿sí? Aquí hay muchas cuestiones que cada uno podríamos exponer en este momento en relación a los alumnos, quienes tenemos contacto directo como su servidor, que también se dedica a la docencia en esta universidad. Cada alumno de por sí o por ende es distinto a todos los demás, como individuo, como persona. Y asimismo, entonces, sus procesos de aprendizaje son diferentes, son muy distintos en relación al resto de los compañeros de un grupo determinado. Sus condiciones, sus características van a marcar precisamente esas posibilidades de aprendizaje que el resto de los alumnos no tendrán o en los cuales serán distintas o diferentes para estos mismos procesos. Vimos también o hablamos acerca de la importancia, por supuesto, de las ciencias en nuestro país, no solo en la universidad, por supuesto, sino en nuestro país. Ya vimos que México solo destina el 0.53% a la investigación, cuando países como Corea del Sur, Japón, Canadá, Estados Unidos van más allá de la unidad en relación al Producto Interno Bruto para la investigación, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo de una nación, el bienestar, la calidad de vida y el progreso que esa misma pueda tener en relación a esas investigaciones, a ese desarrollo científico en cada uno de ellos. Las artes, por el otro lado, también deben ser o debieran ser un elemento importantísimo al interior y dentro de las currículas de las licenciaturas en todas las universidades, llámese públicas y o privadas. ¿Sí? Las artes generan la creatividad, despiertan el interés, la sensibilidad, la percepción del ser humano. Y esto, por ende, entonces, también redunda en atreverse, interesarse por la cuestión de la investigación, la ciencia. Las artes son tan importantes como la ciencia y asimismo, ¿por qué no decirlo?, por la educación física, los deportes, el cuerpo humano como un material a través del cual el ser humano
responde ante las acciones de la vida diaria, también tiene que ser protegido, educado y darle ese mantenimiento importante junto con las ciencias y las artes. De esta manera, estos elementos, ciencias y artes, van a formar parte importante del proceso educativo, de los modelos pedagógicos que se han ido generando, que están presentes, que se han ido generando al paso del tiempo. Bien, habíamos dicho que desafortunadamente, porque así habría que decirlo, cada sexenio, cada cambio de presidencia, hay un corte tajante en todos los procesos a nivel nacional que se dan, entre ellos el universitario, ¿sí? Los modelos quedan coartados, quedan, ¿por qué no decirlo?, mochos, ¿sí?, hablando coloquialmente, y entonces no se da ese seguimiento a los procesos que se están generando al interior de la universidad, de las licenciaturas y de las diferentes unidades de aprendizaje. Por ende, y principalmente en los estudiantes y en los profesores, ¿no? Son los elementos, el capital humano principal que conforma a la universidad. Así entonces estos sexenios dan paso a cambios de modelos, ¿sí? Y a su vez las universidades se ven obligadas a cambiar el cómo hacerlo. Esa sería la problemática de cada 6 años. Asimismo, los requisitos de los planes sexenales dan un corte a esos modelos que se perciben como desafíos contra las creencias ya establecidas hasta ese momento y la actualización que el entorno, el momento histórico y el contexto social están marcando para la universidad y para la nación, sobre todo para los estudiantes universitarios. Asimismo, estos son requisitos que se piden o se solicitan al profesor. Los recortes presupuestales serían otro tema aparte que también inciden de manera directa en la coerción de los modelos pedagógicos y de los avances que tiene la universidad al interior en los planes o las currículas. Que todo esto, si lo vamos relacionando con la pregunta de cómo contrarrestar la precariedad de los egresados de un programa académico, pues tiene que ver de manera directa con los estudiantes. Ese sería el punto principal de esta charla, ¿no? Nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque son los profesionales, los profesionistas que se van a integrar al mercado nacional en México el día de mañana. ¿Cuál sería una posible contestación a esta pregunta de cómo contrarrestar esta precariedad? Pues generar nuevas metodologías. Un ejemplo lo vimos hace rato con la Universidad de Barcelona. Este ejemplo del velero, donde un grupo de estudiantes y su profesor suben a un barco y navegan en aguas hacia un punto determinado. Esta experiencia genera en los estudiantes cuestiones significativas que los van a integrar entre sí como elementos participativos en un grupo de trabajo en el campo laboral. Saber trabajar en grupo o en equipo es muy diferente a trabajar de manera individual, ¿sí? En el campo laboral. Esa sería una de las metodologías o de los métodos utilizados, por ejemplo, por esta universidad europea. De esa manera, para ir cerrando, la demanda del mercado laboral está presente, por supuesto, día a día. ¿Qué se solicita? Mano de obra, disponibilidad del trabajador y conocimientos propios que éste tenga en relación al campo del conocimiento en el cual se va a integrar. Se dice que tenemos universidades que generan solamente egresados para cubrir la mano de obra barata
el mercado demanda, se dice. Y hay universidades también que se supone generan mano de obra calificada, con mayor número de conocimientos en relación a lo que el mercado laboral especializado está solicitando. Habría que generar el análisis respectivo en relación a estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos la prioridad, que es la competitividad, la modernización y la eficiencia. ¿Cuál o cuáles o cuántos de estos tres elementos están presentes en nuestra universidad o en la universidad en la cual nosotros cursamos nuestra licenciatura, nuestra maestría o un posible doctorado, es decir, un posgrado, por ejemplo, ¿no? Esto a su vez genera pocos empleos, da oportunidad a pocas personas que no reúnan esta competitividad, esta modernización y esta eficiencia. Un ejemplo, lo acabamos de ver ahorita, es lo que se pretende hacer en el centro universitario de la UAM al generar este diplomado 4.0, que es la cuarta revolución industrial. Hoy la tecnología está presente, toda la digitalización, de la maquinaria, de la industria está presente, y eso es lo que está demandando ahorita en estos días el mercado laboral en relación a los diseñadores industriales. Por el otro lado, se genera un desdén axiológico, entendido como ese estudio de los valores desde la parte pedagógica, los valores desde la parte pedagógica, ¿sí? Es decir, las cuestiones relacionadas con la ética, con la parte social, cultural y o estética que demanda el mercado o el posible mercado, ¿sí? En algunos casos, en relación a los productos, en este caso particular del diseño industrial. Así entonces, las instituciones no ofrecen los conocimientos que demanda el mercado en el país. Estamos hablando en este momento de México. Otros contextos tendrán otras condiciones, otras características muy distintas a nuestro país. Entonces, no hay un proyecto de desarrollo hacia la equidad social, la igualdad, ¿sí? Y los empleos competitivos. Esto únicamente se deja a la libre oferta y demanda. Es decir, quien sepa más podrá ingresar, podrá tener dicho empleo. Quien no, tendrá que integrarse a otro espacio laboral con otras características distintas. Pues con esto yo les agradezco mucho su atención en relación a esta presentación. Muchísimas gracias y pues quedo atento a lo que venga. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Jorge. Pues ya hay preguntas en el chat. ¿Quieres que te las lea o las lees tú, o ellos pueden participar preguntándote? Como gusten, si alguien quiere intervenir de viva voz, no hay ningún problema. O si nos quieres apoyar, Adri, con la lectura de las preguntas, con todo gusto. Muchas gracias. Sí. Rafa tiene una pregunta, entonces creo que la va a externar. Adelante. Sí, hola, gracias, Jorge. Y mira, Rafael. Sí, muy interesante el planteamiento. Yo preguntaba primero acerca de esa, digamos, atención que tú marcas sobre pensar el futuro, en el caso de los programas académicos. Aquí el interrogante es, ¿y cómo hacer para pensar ese futuro, ¿no? En un escenario que resulta, pues, digamos, señalado por ti mismo, por la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde un elemento clave son las tecnologías exponenciales, que queda totalmente claro que van de una manera acelerada, tan acelerada que la tecnología avanza y deja tú el que las universidades incorporen ese tipo de conocimientos, sino que ni siquiera quienes están desarrollándolas a veces alcanzan a identificar pues toda la potencialidad que tiene esa tecnología. Entonces, ¿qué es lo que tú recomendarías? Porque por supuesto que es una interrogante que nosotros nos planteamos en el ámbito académico, ya que
mucho se ha dicho. Lo que está sucediendo en este momento en nuestra vida profesional, lo más probable es que en una generación esto ni siquiera exista, ¿no? Que van a ser escenarios distintos. Entonces, ¿tú qué recomendarías, Jorge, para poder prestar atención a esto que tú señalas y, bueno, pues vislumbrar programas académicos que tengan una perspectiva de más o menos vigencia? Mira, te lo comento, por ejemplo, en el caso de la SED en concreto, con lo que a nosotros nos toca vivir. Porque ahorita yo estoy desarrollando una serie de programas y resulta que, bueno, pues yo me di más o menos a la tarea de pensar que por toda la producción que estamos generando, nos vamos a aventurar de 6 meses a un año. Y cuando termine yo de encontrar todos esos materiales y que todo esté listo para la fundamentación, bueno, pues entonces paso a la etapa de que lo acepte la SED y se va a tardar un año más en aceptar el programa. De tal manera que cuando pase ese tiempo, pues lo más probable es que sea un tanto cuanto obsoleta alguna de la información que se está planteando. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo han trabajado ustedes en tu institución? Bien, sí, muy interesante, Rafael, muchas gracias por la observación, la pregunta. Y efectivamente, antes, digamos, de responderla de manera directa, quisiera comentar a ti y a todos ustedes algo que se está haciendo al interior del centro universitario. Por ejemplo, me parece que viene en la presentación que acabamos de hacer, es este primer acercamiento con los egresados, ¿no? Alumnos entran en contacto con los egresados para conocer cómo son las condiciones actuales del mercado laboral. Claro, como tú dices, de quinto semestre a décimo ya pasó un rato como para que esas condiciones sean las mismas. Van a cambiar cuando ellos egresen en décimo, ya no van a ser las mismas que se marcaron en quinto semestre, obviamente. Ese es un primer punto, pero hay un primer acercamiento. Una segunda cuestión, por supuesto, tiene que ver de los docentes en relación a lo que el mercado laboral está marcando y este acercamiento también con los egresados. Obviamente hay docentes que se dedican o que trabajan en el mercado laboral, ¿sí? Tenemos a los tiempos completos que trabajan de manera total, directa en la universidad, de la mañana hasta la tarde noche, ¿sí? Y que no tienen tanta oportunidad de ingresar al mercado laboral, pero tenemos a los docentes de asignatura. Muchos de ellos, por su condición, están trabajando en el mercado laboral, tienen mayor contacto con la experiencia pertinente, y a través de las reuniones en la academia podemos formular propuestas como esta del diplomado, por ejemplo, que nos permitan generar las dinámicas que den la actualización pertinente a los estudiantes que están por egresar o que ya egresaron y que quieren especializarse en un área determinada. Ejemplo, te comento este diplomado. Afortunadamente, en relación también a la observación que nos haces de, bueno, en lo que se dictamina, en lo que se revisa, en lo que se autoriza, ya pasaron 2, 3 años y ya las condiciones no van a ser las mismas. Afortunadamente, la universidad está realizando una revisión rápida, pronta, puntual en relación a estas propuestas como este diplomado, y autoriza casi, pues digo entre comillas el casi, ¿verdad? Casi de manera inmediata la propuesta para que se eche a andar, ¿sí? Y los alumnos precisamente reciban la actualización, la instrucción pertinente para seguir laborando en el mercado, o los que van a egresar, integrarse ya con lo que demanda el mercado laboral en los tiempos actuales, ¿no? Esa es ahorita, como vamos a llamarla así, la novedad de la universidad en relación a esta cuestión. Rafael, no sé si quedó por ahí la duda disipada o contestada. En parte, no te confieso, porque, digamos, sí,
aún nosotros, ¿no? Digamos, quienes están en la academia o quienes están en la vida profesional, pues están viviendo el momento, ¿no? Pero no es necesario tener que construir también herramientas para poder vislumbrar esos futuros, ¿no? Eso sería, digamos, una cuestión casi obligada en los espacios académicos. Sí, por supuesto. Sí, una cosa es precisamente elaborar estas nuevas currículas, estas nuevas modalidades, estas especializaciones, como por ejemplo estos diplomados u otro tipo de cursos. Sí, esa es una cosa, ¿no? Elaborar la currícula, ver cuáles son las necesidades y cuáles serían los temas que se tendrían que ofrecer. Pero otra cuestión, como bien lo dices, es la preparación de los materiales o de los equipos o del software o todo aquello que fuera pertinente para poder ofrecer o complementar estas currículas desde la parte teórica, por ejemplo. Entonces, de igual manera, nos está dando la oportunidad a partir de capacitación, del equipo, de la compra o adquisición del software pertinente para la capacitación de estos egresados o de estos alumnos que están por egresar. Rafael, sería eso también, sería esa la observación. Bien, pues gracias, mi estimado Jorge. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rafael, muy amable. Pues te leo algunos comentarios que hay en el chat. El maestro Luis Antonio Rivera se tuvo que retirar, pero te da las gracias por tu exposición. Y Lorraine dice que muchas gracias, excelente presentación, muy puntual. José Hipólito dice que gracias por las ideas externadas, que abren campo a la reflexión, y saludos desde La Laguna. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera externar? ¿Ninguna? Yo seguiría preguntando, ¿verdad? Pero no, eso lo hago después con Jorge ya en un diálogo, ya mucho más claro. A mí me parece que sí, la educación se nos presenta, pues como todas las actividades profesionales y no profesionales, un reto, ¿no? Y me parece que va a ser fundamental, pues conocer los distintos esfuerzos que se están haciendo en torno a pues las visiones de las distintas instituciones académicas. Y de verdad que agradezco muchísimo, Jorge, el que nos comparta esa vivencia que están ustedes, pues no solamente observando, sino practicando, ¿no? Poniendo en marcha a partir de este diplomado. Y no sé si de verdad alguien más quiera externar alguna experiencia propia o algún interrogante sobre este diplomado en particular. Pues sí, yo quisiera preguntar, pues desde tu perspectiva o punto de vista, ¿qué es lo que requiere el egresado ahorita de resolver inmediatamente para entrarle al mundo laboral? Lo que es urgente, ¿no? Tanto para el mundo laboral como para lo social, lo que ya debemos de trabajar nosotros como docentes desde el aula, pero ya, o sea, antes de que sea aprobado algún plan de estudio de forma inmediata, ¿cuáles son esas prioridades? Sí, Adri, muchas gracias. Pues sí, yo creo que esta pregunta, la respuesta, muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes y nos dedicamos a esta parte de la docencia, podríamos ya intuir, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, y de manera inmediata con los idiomas, un primer aspecto, ¿sí? El 100% porque se ha realizado entrevista y encuestas, ¿sí? En relación a nuestros estudiantes, todos marcan que los mejores puestos de trabajo tienen que ver con el manejo de por lo menos un idioma, y si no es que más, ¿no? Esa es una premisa. Una segunda cuestión que tiene que ver con esto de la integración al campo laboral es el manejo de diferentes
software que, de acuerdo a la actividad, obviamente, sí, de acuerdo a la actividad, pues tendrán que ya conocer lo que está pidiendo el mercado es el dominio del software, prácticamente, sí, no solo que lo conozcas, sino que lo domines para que puedas generar los productos que son pertinentes en relación a la producción de dicha empresa. Y una cuestión que resulta un poco, de repente complicada es cierta experiencia laboral, que es difícil, pero para ello, bueno, se están implementando, no sé, en el caso de las demás universidades, las llamadas o conocidas prácticas profesionales, no el servicio social, sino las prácticas profesionales que le dan al alumno un panorama general de cómo se trabaja en la empresa real y poder entonces generar cierta experiencia que pudiese servir a nivel curricular cuando ellos ingresan a una empresa determinada. Serían esos, básicamente serían esas. Y les comentaba hace ratito, en estas entrevistas con los egresados, bueno, prácticamente igual, el 90%, el 100% de ellos están marcando la necesidad de dar mayor prioridad semestral o anual a programas, a software, a manejo de software, más que a materias teóricas, que bien son importantes, pero lo que más están solicitando en el exterior son manejo de programas de cómputo. Gracias, Jorge. Juan Antonio Madrid quiere hacerte un comentario. Con todo gusto, profesor, antes de que me haga usted el comentario, lo estoy viendo aquí. No sé si recuerda. Está más redactado, usted nos compartió una unidad de aprendizaje en la maestría en artes visuales en la UNAM, en la Academia de San Carlos. Ajá. Usted fue mi profesor. Ay, qué gusto. Seguramente no se acuerda de mí, pero tuve el gusto de tener clase con usted. Muchas gracias. Mira, yo te veía y la verdad decía, bueno, ¿dónde lo he visto? Sí, no, ahí en San Carlos. Sí. No, ahí en San Carlos. Gusto, de veras. Muchas gracias. Me encantó lo que dijiste. Bueno, sí. Déjame aclararte algo un poquito en función de hermandad gremial. Yo soy el 17 de los diseñadores industriales de México. Perfecto. O sea, he vivido pues todo ese desarrollo y me da mucho gusto que esté tomando otros rumbos, otros desarrollos, ¿verdad? Inmenso gusto. Me encantó lo que marcaste del trabajo conjunto, del aprendizaje conjunto. Yo creo que esa es realmente la salida. De veras me emocionó, me dio inmensa alegría. Y es algo que se ha experimentado. Esto que marcabas de ¿cómo se llama? De los españoles, fue tan importante que incluso ya ves que se hizo una serie en Netflix, El Barco, ¿no? Donde se ve todo ese desarrollo. Pero y ahorita estamos viviendo este aprendizaje conjunto. Mira, cuando estuvimos con el grito aquel terrorífico de que el siguiente semestre va a ser a nivel web y nadie sabíamos ni qué era Zoom ni qué era nada. Y sí, pues gracias a YouTube y a todo aquello, aprenderle. Y nos enfrentamos a la primera clase. Y la primera clase fue maravillosa porque te das cuenta de que los muchachos y nosotros sabíamos lo mismo. O sea, estábamos en el mismo barco. Y fue maravilloso ir aprendiendo junto con ellos. Y luego tuve algo que he comentado que también me dio mucha emoción, que en el momento en que tengo mi segundo curso, me aparece como alumno alguien que a mí me había enseñado a usar Meet. Y digo, la verdad, fue maravilloso el asunto. Pero además, no hay pero, al contrario, si aplaude, y yo creo que por ahí está todo el camino. Uno de los planteamientos de Gustavo Vaz Prada, allá en la época del nacionalismo mexicano, cuando se arma el servicio social, era un poquito para eso, porque no era que el médico fuera a aprender al pueblo, digamos, o más bien, no, perdón, lo dije mal, no es para que el médico fuera a salvar al pueblo, es para que el médico entendía las costumbres de la gente rural
y a partir de eso modificar su nivel de ejercicio profesional. Y se me hacía de una sabiduría maravillosa. Y como eso se dio el muralismo mexicano. Y en el muralismo mexicano se desarrolla a partir de dos concepciones gremiales del ayudante que se va formando, viendo y colaborando con el maestro, ¿no? Pero algo que fue muy lindo también fue la Olimpiada. La Olimpiada, yo me acuerdo que yo lo viví, yo estaba en tercer año segundo año, y gentes maravillosas, bueno, como Don Pedro, una gente verdaderamente extraordinaria, con un amor al país, digo, pues ahí está la Basílica, cómo verdaderamente absorbió el pensamiento del mexicano, y el arte de terrazas y todo, pero también Jesús Virches, Sergio Chiapa y muchas gentes que generan realmente toda la imagen de la Olimpiada. Pues se habla mucho de Lars Weimann y todo aquello. Lars Weimann era un chavillo chiquillo, ayudante, maravilloso, extraordinario, pero realmente toda esa labor de don Pedro, con su dirección y todo aquello, y de los estudiantes de la licenciatura. Yo me acuerdo ya corregir proyectos y a echarles la mano en algún momento ahí en las instalaciones, ahí en la Avenida Universidad, y ahí participan alumnos, profesores, y todos viviendo el mismo. Y pues se dio esa Olimpiada extraordinaria, ¿no? Y todo eso pues se ha también institucionalizado con los médicos. Los médicos ya ves que tienen sus primeros años en aula y luego pues, se dan los internados. Entonces esto que marcas se me hace de una gran importancia. El ir saliendo a la calle y esto es algo que ¿cómo se llama? Que luego los estudiantes y las estudiantas de diseño gráfico sufren cuando salen a las imprentas y los profesores se divierten con ellas a partir de que vivieron en la teoría y ya van aprendiendo a través del ejercicio mismo. ¿Por qué no llevar el ejercicio mismo al aula, ¿no? Y ya para terminar, a mí me encantó la última vez que me hicieron favor de invitarme al diseño industrial, y ahí dije, ¿y dónde están las máquinas? Dice, no, las máquinas son muy caras y se aprende poco. Nosotros los llevamos a la industria, ahí es donde se aprende. Y es todo esto que marcas, y de veras te felicito profundamente. Muchas gracias. Ahí está el camino, ¿eh? Ahí está el camino. Pues claro. Muchas gracias por permitirme. No, al contrario, profesor Antonio, muy amable. Gracias por sus comentarios. Gracias, profesor. Edwin y Verónica tienen una pregunta que te quieren hacer también, si están todavía por ahí. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hola, Edwin, buenas noches. Jorge, Eduardo. Nosotros, digo, un poco de contexto para poder plantear esta reflexión y esta inquietud. Nosotros trabajamos en la Universidad Intercultural del Estado de México. Entonces, estas universidades son un modelo, digamos, educativo que surge en un momento histórico extraño, pero el origen noble, digamos, del proyecto de la universidad, tratar de generar espacios educativos de educación superior, valga la redundancia, para jóvenes indígenas. Bien. Modelos de mayor interés en la Universidad Intercultural es la vinculación con sus comunidades. Es decir, el egresado de la Universidad Intercultural tiene dentro de sus habilidades como primera instrucción, digamos, poder ser un agente de participación y de integración y de inclusión de la comunidad en el universo, digamos, de la nación. Sin embargo, ese universo de lo indígena pues no está contemplado dentro del campo laboral que exigen, por ejemplo, las empresas. Entonces, ¿cómo poder establecer también
no como único input, no como único insumo para la formación universitaria, lo que un campo laboral demanda, y pareciera entonces que ese campo laboral determina la formación de los estudiantes universitarios, y ese campo laboral que determina esta formación pues estaría soslayando, estaría excluyendo nuevamente a las comunidades indígenas, o sea, nos está dejando fuera nuevamente de poder participar en la vida social, porque claro que a ninguna empresa aparentemente le interesará que un estudiante universitario hable mazahua, por ejemplo, o hable náhuatl, o que aprenda algunas formas rituales o de producción tradicional de las mismas. Entonces, ¿cómo pensar la formación o este rezago que plantea usted en un modelo como la universidad intercultural? Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Y sí, efectivamente, por ejemplo, modelos como estos que son ya muy particulares, como el caso de esta universidad, justamente hacen referencia a situaciones que bien mencionamos en nuestra presentación, en esta reflexión, que hablamos acerca de la alteridad, por ejemplo, o la axiología educativa, ¿no? Esta alteridad, es decir, pensar no solo en ti, sino en el otro, por ejemplo, esa es una primera. O desde la axiología educativa, en donde se establece o se genera el estudio de los valores desde la ética, la parte social, la parte cultural, la parte estética, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sería en relación al desarrollo del ser humano lo más importante, ¿no? Esos valores que están presentes en la cultura del individuo o del grupo social. Quisiera pensar que ese es el modelo que está siguiendo la universidad intercultural, ¿no? De ahí que esté apoyando precisamente estas prácticas, este tipo de cultura o de culturas, ¿no? La cultura indígena, la cultura nativa, tradicional de México, que son las etnias, por ejemplo, y todo lo que conlleva el lenguaje, las tradiciones, las costumbres, etcétera, etcétera. Aunado a esto, por supuesto, pues viene un proceso educativo que tiene que ver ya con todo el contexto social a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Pero sin dejar de lado estas cuestiones que acabamos ahorita de mencionar. Tendría definitivamente, desde mi punto de vista o desde mi opinión personal, tendría la universidad, por ejemplo, que implementar en su modelo cuestiones relacionadas con el campo laboral en México, ¿sí? Como bien dices, una empresa pues no le va a interesar que hables mazahua, cuando por lo menos tendrías que hablar o dominar el español, que es el idioma oficial en México, no el náhuatl o cualquier otra lengua o idioma mexicano. Y de ahí en adelante, pues como le decía a Adriana, pues el asunto de dominar un idioma preferentemente tendría que ser el inglés, ¿no? Comentábamos ahí, platicamos con un compañero que trabaja también egresado del Tecnológico de Puebla. Él egresa hablando, egresa de la ingeniería hablando el inglés, lo reciben en la Volkswagen en Puebla, pero para la Volkswagen no es suficiente los conocimientos que él tiene, que es el idioma inglés, y obviamente todo lo relacionado a su ingeniería para trabajar dentro de la planta de la Volkswagen. Lo capacitan en el idioma, por ejemplo, alemán, ¿sí? Entonces tiene que aprender alemán al interior de la Volkswagen, le dan cursos de alemán, le dan otros cursos complementarios relacionados con la práctica dentro de la planta, ¿sí? En relación a procesos, a calidad de los productos, etcétera, de tal manera que después de que él cursa
estos talleres, ya la Volkswagen lo siente capacitado para mandarlo a probar automóviles a Europa, Alemania, Estados Unidos también, y a España. Entonces, y obviamente, bueno, ir a la planta matriz que está en Alemania, pues de ahí la capacitación con el idioma. Tendría que ser de esa manera, si no, los egresados aquí en la universidad que nos comentas van a tener problemas en la búsqueda de fuentes de empleo, por un lado, o bien van a tener que capacitarse por su cuenta. Ejemplo, lo que te acabo de mencionar de la Volkswagen. Ahí la empresa lo capacitó, pero vamos a pensar que la Volkswagen le dice a este compañero, ¿sabes qué? Necesito que hables alemán, aparte del inglés, capacítate por fuera y ya que lo tengas en el dominio, pues vienes para acá, ¿no? Una cuestión muy similar podría suceder en el caso de los compañeros de la Universidad Interamericana, bueno, creo que ese es el nombre, Edwin, me dijiste, sería esa la percepción. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, si no, pues, agradecemos a Jorge Eduardo la exposición, muchísimas gracias. Y pues si nadie tiene algún otro comentario, pues gracias a todos ustedes también por conectarse y nos estamos viendo en las próximas conferencias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias al ponente también. Pues con esto más bien también señalaría que cerramos este ciclo de conferencias sobre educación y bueno, pues invitarlos a todos para nuestro siguiente ciclo de conferencias sobre transdisciplinariedad que van a ser ahora los martes en un horario de 6 a 7 más o menos, 7:30 de la noche y que comienzan a partir del siguiente 17 de noviembre. Ya les estaremos enviando una invitación y ojalá que puedan participar. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los asistentes.